¿Les surgió alguna pregunta sobre lo que vimos? ¿Nada? Pasemos a las instalaciones subterráneas. El cable puede instalarse, el cable con aislación Normiran 2178, puede instalarse en forma subterránea, por debajo del nivel del suelo, a una distancia tomada al pelo superior del cable de 70 centímetros como medida mínima, simplemente enterrado o mediante algún ducto, algún conducto que lo contenga. En el caso que sean conductos, este material debe tener cierta resistencia mecánica para contener el cable en su interior. Esa resistencia estaba por norma IEC 62386-24, o también el reflejo de esa norma, que es la norma IRAN 62386-24. Acá dice que está en estudio porque es un texto copiado del reglamento, pero en realidad ya está vigente esta norma, la norma 623-24, que habla fundamentalmente de la resistencia mecánica que tiene que tener, o la resistencia al impacto que tiene que tener ese caño para contener el cable. Según el diámetro del caño, hay distintos niveles de energía de impacto que puede soportar, está expresado en joules. Por ejemplo, para caños menores de 60 milímetros, esa resistencia debe ser de 15 joules, para medidas entre 60 y 90 milímetros de 20 joules, para 91 a 140, 28 joules, y para mayor de 140 milímetros, 40 joules. Hay un material plástico que tiene norma IRAN 13.350, que suple y tiene esta característica, que es el cable que se utilizaba para instalaciones de cloaca, ese caño blanco, que tenga esta característica de resistencia de energía del impacto. Y se puede utilizar para instalaciones embutidas. Hoy en día hay ofertas de caños tipo corrugado que también tienen esta resistencia de distintas medidas, inclusive medidas superiores a los 160 milímetros, que es el máximo diámetro del caño de PVC, no medían 13.350, aunque quizás venga también de 200 milímetros. No tengo certeza, pero creo que también viene de 60 milímetros. Bueno, como dijimos, la profundidad de soterramiento de ese cable a la parte superior del cable, o si fuera un ducto, a la parte superior del ducto, es de 70 centímetros. El cable debe enterrarse, si es simplemente enterrado, en una cama de arena para evitar que haya partículas rugosas que lo puedan lastimar con la misma presión del suelo. Al tomar humedad, por ejemplo, aumenta la presión de ese suelo sobre el caño, y si hay partes rugosas o piedras que puedan lastimar el cable, van a terminar lastimándolo. Por tanto, se lo recubre con una capa de 10 centímetros por abajo y por arriba de arena, o alguna sustancia, puede ser limo, libre de piedras, o el material que pueda lastimar el cable. Sobre esas capas se coloca una línea de la protección mecánica, que puede ser ladrillo, placas de hormigón o algo similar, que tenga que el ancho de esa partícula o ese elemento sea superior al diámetro del cable, que garantice el recubrimiento de ese cable en los laterales, y luego a 20 centímetros o 30 centímetros del suelo terminado, realmente dice 20, puede ser entre 20 y 30 centímetros, se coloca una malla roja con inscripción en amarillo que dice peligro, riesgo de electrocución, porque indicando que debajo de ese conducto o de esa malla existe una canalización con cables de baja tensión. Acá esto tendré que corregirlo porque el reglamento dice 20 centímetros y acá yo puse 30. Lo voy a corregir ya antes que me olvide, porque este apunte después se los paso. Un cachito. Es 20. De tal forma que si yo quiero colocar cable subterráneo, tengo que hacer una zanja más o menos de 30 centímetros de ancho por 80 centímetros de profundidad en toda su trayectoria. Desde punta a punta debe llevarse trayectoria. Cuando ingreso a una construcción,
se debe poner un ducto debajo de esa canalización para poder reemplazar a futuro ese cable o repararlo. Por lo tanto, tiene que haber un ducto. Ese ducto tiene que sobresalir de la construcción, dice el reglamento, 30 centímetros. Se está fuera de la línea de construcción, 30 centímetros, ahí ingreso a este nivel de 70 centímetros, entro con el cable que venía soterrado simplemente, directamente enterrado, entro al ducto y del ducto entraría el tablero eléctrico. Y si vengo por caño, ese caño bueno, entraría directamente debajo de la construcción hasta la cámara debajo del tablero o un tablero eléctrico o una caja de paso dentro de la construcción. Esa bandita roja que dice peligro eléctrico, obedece a una norma IRAN 10.005 y en 1, ¿sí? Que tiene especificación en cuanto al tamaño de la letra, el color de la letra, el color de la base de la cinta, etcétera, etcétera, que normaliza ese producto para utilizarse en el tipo de señalización. Cuando construyo cámaras, las cámaras tienen que tener una medida mínima del interior de 60 por 60 centímetros y una profundidad de 80 centímetros. El fondo de las cámaras es sin fondo o bien con un fondo que permita la filtración del agua que puede ingresar a esa cámara. O sea, no puede ser una cámara que se estanca, porque probablemente ingrese agua por la tapa o por la misma filtración en el suelo, y si esa agua después no se filtra, quedaría constantemente dentro de esa cámara. Y eso trae problemas a futuro de animales o de humedad que pueda dañar o perjudicar al servicio de mantenimiento de la instalación eléctrica. Lo que sí es recomendable que cuando colocamos el cable, este orificio, voy a poner la malla, sean sellados, por ejemplo, con espuma de poliuretano, para evitar que ingrese, en el caso de que ingrese agua con barro y me obture todo el caño y el día de mañana, cuando tenga que cambiar el cable, no puede hacerlo porque está lleno de barro en su interior. Es recomendable entonces que se obture en la salida de los caños que van hacia las cámaras. De las cámaras se puede ingresar directamente al tablero, como está indicado acá. La curva debe tener un radio de curvatura correspondiente al tipo de cable que se va a utilizar. Bueno, acá hay una tablita donde indica el diámetro mínimo. Sí. ¿Te dice algo, Joaquín? Hola, no, disculpe, se activó el micrófono, estaba escuchando. Bueno, esto no puede ser un codo sin que sea una curva amplia, y en algunas ocasiones se puede utilizar dos curvas de 45 grados para dar la radiocurvatura correspondiente a un cable de mucha sección. Eso hay que definirlo de acuerdo al cable que se va a utilizar en esa instalación eléctrica. El reglamento dice que debo tener que tratar que exista una inclinación hacia las cajas de paso de 1% del caño esto puesto en su interior, o sea, evitar que el caño tenga en esa parte media o en el tramo entre caja y caja una altura menor que las cajas de caja de paso, de tal forma que ingrese el agua, esa agua se vaya hacia la caja donde serían los puntos de filtración hacia el suelo. Bueno, acá habla de la norma IRAN esta 13.350 que se puede utilizar para como conductos. También dice que ese tipo de caño, si vemos acá, dice deberá efectuarse una protección contra el impacto mecánico similar indicada para los cables directamente enterrados. Si pongo un ducto, el ducto también debo protegerlo con un sistema de ladrillos, placas, o bien ser recubierto en todas sus caras, si se tratase de varios caños formados con cañero, con hormigón pobre, en una proporción de 1:4, o sea, 1 de cemento y 4 de arena, en todos sus trayectos, desde caja a caja, para que esté resuelto como una protección mecánica de ese conducto que contiene cable en su interior. Y por supuesto habría que poner a 20 centímetros del suelo terminado la malla que indique por debajo de esa línea hay un ducto o hay ductos con caños que contienen cables eléctricos. También se permite el uso de caños cementicios, hay caños premoldeados que tienen 4 ductos, son como unos dados rectangulares de 1 metro de largo, con encastre en la punta, que se utiliza muchas veces en instalaciones también de comunicación, que se puede utilizar como un ducto con empalmes,
Pero hay que garantizar que ese empalme no tenga movimiento ni se desplace, porque si se desplaza puede terminar dañando el cable. Son ductos que entonces quizás se con tramos de 1 metro que se van acoplando y pueden tener 4 perforaciones, 4 ductos al mismo tiempo de 100, 140 o 160 milímetros. También es permitido el tipo de instalación. Por supuesto que cuando instalemos nosotros estos caños, después veremos, cuando veamos corriente admisible, conductos en ductos enterrados, que estén varios en paralelo, inclusive una capa arriba de la otra, hay que aplicar factores de corrección a la corriente admisible. Con respecto a la distancia entre caja de paso y caja de paso, se debe guardar una distancia mínima de 25 metros entre caja de derivación y caja de paso, perdón, embutida en el piso. Esas cajas embutidas en el piso se hacen por lo general de ladrillo, con mampostería de cemento, o bien cajas premoldeadas de hormigón, que vienen cajas premoldeadas 60 por 60 por 40 centímetros de altura, de tal forma que con 2 módulos yo logro hacer una cámara de 80 centímetros para luego en esa cámara ingresar con los caños y traspasar y hacer una caja de paso. Ya puede ser con una desviación o para formar ángulos de 90 grados, por ejemplo. Esos trayectos de instalaciones subterráneas hay que marcarlos en los planos con la mayor exactitud posible para que el que vaya el día de mañana a hacer otro tipo de trabajo tenga conciencia que debajo de esos trazos están las canalizaciones de cables subterráneos. Bueno, acá dice que debajo de la construcción yo debo prolongar un ducto de 30 centímetros fuera del límite de la conducción para que por ahí ingrese el cable adentro de la conducción. ¿Sí? ¿Qué me dice con respecto a empalme o derivaciones? Los empalmes se pueden realizar en estas cámaras de inspección, pero deben tener un grado de estanqueidad IP67. Para eso los fabricantes ofrecen, por ejemplo, gran variedad de productos. Por ejemplo, 3M ofrece un molde que se rellena con resina. Dentro de ese molde se realiza el empalme o la derivación de los cables tipo Normeina 2178. Luego ese molde se rodea ese cable de ese empalme y se coloca una resina dieléctrica que me convierte todo ese empalme en una unión estanca IP67, inclusive IP68, porque puede estar sumergida en agua y no sucede nada. Hay otra oferta de la empresa Microcontrol, que es una caja donde se coloca una resina dieléctrica también, que es líquida, que se forma a partir, es como un gel aislante, que se forma a partir de dos líquidos y un reactivo, que convierte esos líquidos en una gel, que libra de humedad a esa unión, no le permite ingrese y aparte la convierte en unión estanca y aislada eléctricamente, porque es un gel dieléctrico, con aislación creo que de 1 kilovoltio, si no me equivoco. Y luego hay empalmes con termocontraíbles, tubos termocontraíbles con resina, en lo que yo coloco el tubo, hago el empalme, cada empalme lo aíslo particularmente con la cinta 3M, por ejemplo, Super 33 o la línea 43, que es una cinta vulcanizante que me garantiza la estanqueidad de la unión, de un empalme que puede ser con cuplas de unión prensadas, ¿sí? O indentadas, perdón. Luego aíslo cada conductor con la cinta esta autosoldable y luego todo eso lo pongo dentro de un termocontraíble con resina y con calor o simplemente sacando una cinta resistente de su interior, un método muy particular que tiene 3M, puedo hacer que ese tubo con resina se pegue a la unión y forme una unión IP67. Lo conveniente es no hacer derivación ni empalme. Hay que evitar hacer ese tipo de elementos porque son muy peligrosos, con el futuro pueden fallar, depende de las condiciones de tracción que sufre ese cable dentro de ese empalme. Muchas veces hay deformación en el suelo que me producen tracción en el cable y si hay un empalme puede ser que ese empalme se desenganche o se abra y puede entrar humedad en su interior. Es muy perjudicial para la instalación eléctrica. Con respecto a otros sistemas de instalación, por ejemplo, si hay cables de señalización y comando con tensiones bajas, debo guardar una distancia entre el cable de potencia de baja tensión de 20 centímetros, o si hay cable de comunicaciones también alejar 20 centímetros. Si hay otros servicios, 50 centímetros, como que es el caso de
servicios de agua, cañería de aguas potables o no, de riego, o cloacas, o gas, debería guardar una distancia mínima de 50 centímetros o 0,5 metros. Si no puedo guardar esta distancia, debo construir un tabique de un material que soporte el arco eléctrico que se puede producir y que sea resistente. Sea aislante dieléctrico, resistente. Puede ser, por ejemplo, un cordón de hormigón o una pared construida con ladrillo, ¿sí? Que me garantice la separación entre un y otro, si tengo que disminuir esa distancia de 20 centímetros o de 50 metros. Pero por lo general hay que tratar de evitar de poner cerca instalación eléctrica cerca de otras instalaciones. Ocurre muchas veces que la empresa constructora usa la misma zanja que han hecho las cloacas para poner el cable subterráneo, el cable enterrado. Eso no se debería hacer porque cuando falla la cloaca, seguro que va a dañar la instalación del cable, porque va a estar arriba de la cloaca se puede hundir, humedecer todo el sector y poner en peligro, digamos, la estabilidad mecánica de ese cable, puede estirarse y ese estiramiento puede provocar fallas en el conductor. Así que hay que evitar de colocar cañerías en paralelo o por arriba de instalaciones existentes de otros sistemas, particularmente que puedan tener pérdida, por ejemplo, cañería de cloaca. ¿Vos una pregunta, Ángel? Sí. El diámetro mínimo que tiene una canalización para un cable enterrado es de 50 milímetros. Sí, por acá estaba. En la mesa, si te quería preguntar, pero sí. Esa canalización tiene que salir del tablero principal, ir por abajo tierra, entrar a la construcción y llegar al tablero seccional con esa misma sección. Sí, sí, sí. ¿Y cómo meto 50? Mínima, ¿no? Puedo poner más, puedo poner 100, 110, 140, 160. La pregunta es, yo entro a la construcción por el tabique, ya sea hormigón, seco, estilfrén, lo que sea. O sea, sí. Yo necesito un conector de 50 milímetros que entre al tablero. Claro. Hay opciones. Por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos que entrar con caños de 110 o 160 al tablero eléctrico. Por lo general el tablero eléctrico que nosotros utilizamos es de fibra de vidrio o de poliéster, de la marca Schneider Electric, que tiene una base bastante amplia como para poder hacer la perforación. Lo que hacemos es una mecha copa, con la mecha copa, un diámetro igual al diámetro del caño que vamos a colocar. A ese borde del caño lo convertimos en romo, se le pasamos una lija para que no tenga filos, y sellamos esa unión con silicona. Con silicona para sellar la unión entre el caño y la caja. O sea, no usamos conector porque no hay conector. Usamos silicona para sellar eso. Y luego que pasamos el cable subterráneo, rellenamos ese orificio que ingresa en el tablero con espuma del poliuretano, porque si no sellamos, los vapores de la cámara del cable enterrado, del conducto enterrado, van a subir por este caño, van a ingresar al tablero y se van a condensar dentro del tablero y adentro de los interruptores. Por lo tanto, para evitar esa condensación, se sella la entrada de los cables con espuma de poliuretano. Aparte, para que no entren animales, porque entra cucaracha, hormigas, o cualquier tipo de animales que pueden hacer un nido dentro del tablero eléctrico. Entonces, para evitar eso, se coloca este tipo de material. Inclusive en algunos lugares donde hay roedores, se coloca la espuma de poliuretano mezclada con virulana de acero, para que el roedor, cuando vaya a morder el poliuretano, que viene en aerosol, ¿no es cierto? Ese que se expande a nosotros, al entrar en contacto con el aire, se expande y le llena todo el hueco. Le colocamos virulana, o espuma de acero, esponja de acero, o virulana de acero, para que en caso que el roedor quiera lastimar, se lastime la boca y deje de joder, no ingrese, digamos, al tablero eléctrico. ¿Evacuada tu consulta? ¿Sí? Sí, porque viste que comercialmente no conseguís caños, o sea, un conector de 50, creo que hasta 40 creo que conseguís. Pero 40 no, el caño Genro tiene 50, de 2 pulgadas. No, está bien, pero no tiene conectores. Esa no es sí, el de 50 tiene conector, el caño pesado de 50, Genro tiene conectores. Está bien, pero bueno, ponele en mi caso, que yo estoy en Río Grande, en Tierra del Fuego, y no lo conseguís. ¿Qué haces? Sí. Porque acá no llega. Hay cosas que no conseguís acá, por ejemplo. ¿El caño plástico no está en toda la medida? ¿De 3/4 a 2 pulgadas? No, acá yo no he conseguido caño de 50 ni de 40,
no he conseguido ni conectores. Mira. O sea, terminaba usando cualquier cosa. Bueno, puedes usar el caño de cloaca, el caño blanco de cloaca. Y hacer el orificio, como te digo, hacer el mismo diámetro del caño, después lo rellenar con silicona y mata el canto del caño para que no sea un canto romo y no lastime el cable. Listo, perfecto. ¿Sí? Algunos detalles constructivos, bueno, de lo que dije antes, acá está, por ejemplo, un caño que entra dentro de el cable viene enterrado, entra a la construcción, hay que colocar un ducto, tiene que sobresalir de la construcción, dice 30 centímetros, hay una vereda, un muro, 30 centímetros. Cuando hago cruce de un camino interior, se debe, por lo general, se deben colocar 2 caños para que evitar el día de mañana que se dañe uno, tenga uno reserva para poder pasar otro cable o hacer otro tendido eléctrico a la par del primero. También hay que mantener la instalación igual que otro, poner una placa resistente, un material rígido como ladrillo o loseta de hormigón, lo que ustedes puedan conseguir, para darle la resistencia mecánica al caño que está abajo. Debería también estar cubierto igual que el cable, con arena para que no sufra compresión, daño de este plástico. Y si no puedo lograr que la separación por circunstancia del lugar, debo colocar un material separador, como en este caso, de 5 centímetros de espesor, que me dé la separación entre el cable de comando, en este caso, comunicación, y el cable de energía. Si no quiero hacer eso, tengo que cavar una zanja lo convenientemente ancho para poder guardar los 20 centímetros mínimo que me garantiza la separación entre un cable y otro. Ahí, acá se terminó. Voy a pasar al otro apunte. Y pasamos ya a bandejas portacables, si no me equivoco. Este es el 3, es el 4. Bueno, aparecen en las canalizaciones con bandeja portacable, que puede ser a la vista, bueno, porque no van a estar a la vista, van a estar dentro del cielo raso, suspendidos, por ejemplo, en grandes instalaciones comerciales, industriales, en comerciales más que nada, en aeropuertos, en hoteles, en locales de supermercado, que tengan cielo raso. Esa bandeja puede estar dentro del cielo raso, puede estar por debajo del cielo raso. Es una opción que depende de qué grado de modificaciones sufre en el futuro. Si hay muchas modificaciones, muchos cambios en las funciones de los sectores de la instalación eléctrica, la bandeja por lo general se coloca de tal forma que sea fácilmente modificable e ingresar los cables en esa bandeja portacable con facilidad. Ingresar el cable con facilidad. Después veremos que, por ejemplo, si está dentro de cielos rasos, debe haber bocas de inspección para poder acceder a las bandejas que sean removibles dentro del cielo raso, pudiendo utilizar también luminarias que estén colocadas en ese cielo raso para poder removerla e ingresar como bocas de inspección y hacer mantenimiento a las bandejas portacables. La bandeja portacable hay mucha variedad, ¿sí? Hay mucha variedad. La que más se utiliza y con mucha variedad de funciones es la bandeja perforada de chapa galvanizada, con un largo único para todas de 3 metros, el ancho variable y la altura del borde de la bandeja. Como vemos acá, este es un corte transversal, fíjense, tiene una altura de 50 milímetros, pero también hay bandejas de 20 milímetros de altura para datos o comunicación. La que más se utiliza tiene un ala de 50, y el fondo de esa bandeja es perforada, el 30% de esa base tiene que ser perforada, o sea, el 20% de la superficie tiene que ser perforada para que se considere como bandeja portacable. Perforada porque por esas perforaciones debo garantizar la circulación del aire que me va a ventilar el cable que va a estar soportando esta bandeja. Bajo esas condiciones, el cable es ensayado por los fabricantes y se establece cuál es la corriente admisible de estos cables en esta bandeja portacable. La corriente admisible de los cables se determina teniendo en cuenta que es un solo cable instalado en la bandeja, de tal forma que cuando yo agrego cable a esa bandeja portacable, al estar 2 cables contigo uno del otro, uno me aporta calor al otro y viceversa, de tal forma que la corriente admisible debe ajustarse a un valor menor.
El concepto entonces de la corriente admisible está en el bandeja, que cuando yo veo la tabla, me da la corriente admisible de un cable como si fuera instalado solo. Cuando pongo más de uno, hay factores de corrección a esa corriente admisible que me va a ir reduciendo la corriente admisible, depende de la cantidad de cable que ponga en la bandeja. Bueno, lo importante entonces es que las bandejas son conductos que me permiten colocar cables para distribución de líneas seccionales o circuitos terminales o líneas principales de alimentación en una instalación eléctrica. El cable que va en su interior es el cable que tiene una aleación de 1,1 kilovoltios barra 750, no es permitido otro tipo de cable, para utilizarlo como cable de potencia o transmisión de energía por esa bandeja portacable. Solo se permite cables de aislación común, el norma INA NM247-3, que es el cable unipolar común que van en instalaciones embutidas, cuando lo utilizamos con el color verde amarillo como conductor de protección. También se puede usar la cuerda desnuda como conductor de equipotencialización de la bandeja. O sea, para poner al mismo potencial todo el sistema de bandeja, se puede usar el cable de cuerda desnuda de cobre engrampado a cada parte individual del sistema de bandeja portacable. Las medidas en que viene el espesor de chapa es 0,7, 0,9 y 1,6. Esto varía según el ancho de la bandeja, las más chiquitas de menor sección, por ejemplo, mide 0,7, a partir de 30 o 4,50 viene el 0,9, y la más ancha de 1,6 milímetros, ¿por qué? Porque hay que soportar el peso de una ala que está más separada de una de la otra, 60 centímetros, significa que el tramo medio de esa bandeja, si no es resistente, se va a pansear, se va a ladear. Por lo tanto, depende del ancho de la bandeja, el espesor de la bandeja. Aunque se puede optar, por ejemplo, a medidas chicas, también comprar a la alquiler en tramos en espesor de 0,9 milímetros o de 1,6 milímetros, cuando el sistema a cablear o el cableado es muy pesado, puede ser que yo requiera que en una bandeja de poca sección la chapa sea de 1,6. Eso lo tendré que discutir con los proveedores. Por lo general, entonces da la de 50. A esta bandeja se le puede poner tapas, preferiblemente no colocar tapas para permitir la ventilación libre de la temperatura de los cables. Solamente exigible la tapa en aquellos tramos verticales donde yo ingreso a tableros eléctricos. Por debajo de 2,50 m, esa bandeja tiene que tener tapa, obligatoriamente. Ahí debo garantizar que tenga tapa para darle una protección mecánica a ese cable que está bajando al tablero eléctrico. Como les dije, la longitud de toda es 3 metros o 3.000 milímetros. El ancho, 50, 100, 150, 200. En algunas marcas hay 250, en otras no. 300, 450 y 600, y también viene en 1,20 m, o sea, 1.200 milímetros. Aunque esa bandeja no la tiene en stock, es a pedido. En la industria minera se usó mucho, en muchas ocasiones, bandeja de 1,20 m. Y a veces la de 60 no alcanza, y si no como la pongo en 1,20 m, tengo que poner 2 capas de 600 milímetros, por ejemplo. Luego aparece la bandeja escalera, es una bandeja que tiene mayor resistencia mecánica, permite tender cables de mayor sección que la bandeja perforada, porque al ser construida con material más resistente en forma distinta, tiene mayor resistencia. Fíjese que la chapa tiene espesor 1,6 o 2,1, la altura del ala es de 64 milímetros, aunque también vienen de 92 milímetros, y en algunas ocasiones de 110 milímetros de alto. El ancho de la bandeja, el largo también son 3 metros, y el ancho varía entre 150, 300, acá es 450, pero voy a corregir antes que me olviden esto. No sé por qué puse 400 ahí, recién me doy cuenta. Es 450 o 600 milímetros. El ala puede ser 64,92, también viene de 110 o 100 milímetros, depende del fabricante. Las longitudes siempre son tramos de 3.000 milímetros o 3 centímetros. Ambas bandejas se construyen bajo la norma IEC 61537, acá está nombradita, y que da las pautas de su construcción. Por ejemplo, en la construcción de bandeja perforada dice que para que se considere perforada debe tener
el 30% de orificio en la base de esa bandeja para garantizar la ventilación de los cables que están en su interior. Para ambas bandejas hay accesorios, de gran variedad de accesorios para hacer empalmes, cuplas de unión, desviaciones horizontales, o sea, curvas horizontales de 90, de 45 grados. Hay accesorios para hacer traspaso de una medida a otra, para hacer de 300 a 150, 200, 250 milímetros. Hay accesorios para poder hacer esa reducción del tamaño, porque puede ser que yo deje de pasar cable, porque el cable llega hasta cierto lugar, y después necesito una sección menor, entonces puedo enangostar esa bandeja porque necesito pasar menos cables. Esas desviaciones pueden ser laterales, hacia la izquierda, hacia la derecha, o centrales. Reducción lateral o reducciones centrales. Hay curvas verticales, hay derivaciones en forma de T, que puede ser unión en T, o doble T, como una X. Puedo colocar embudos para que de un tramo horizontal baje a un tramo vertical, como un embudo, que se conecta un sistema con otro, ya veremos imágenes. Aunque la bandeja escalera no hace falta, porque ya el sistema de bandeja escalera ya me permite hacer transiciones de tramo horizontal a vertical con facilidad, porque no tiene fondo, por lo tanto es fácilmente traspasar de una posición horizontal a una vertical con facilidad. Con respecto a la instalación, ya dije que los cables pueden ser norma IRAN 2178, que es el cable que todos conocen como subterráneo, pero normalmente no es tan solo subterráneo, sino también puede ser instalado en bandeja portacable. O los cables también libres de halógenos, con la que corresponde a la norma IRAN 62267, como vemos acá, ahí perdón, 6267, como está indicado en esta parte, ¿sí? Que son cables libres de halógenos exigidos en lugares de pública concurrencia. La separación, la distancia de la losa en ambos casos debe ser mayor de 20 centímetros, en el caso que haya una viga y deba pasar por debajo de la viga, debo dejar una luz de 50 milímetros entre la viga y la bandeja portacables. Las sujeciones van, por tramo de 3 metros, van 2 sujeciones como mínimas. Lógicamente, cada metro se encuentran, y me daría esa distancia de 2 sujeciones por bandeja portacable. Y aparte agregar sujeciones en las proximidades de curvas verticales o curvas horizontales, porque esas curvas debilitan la resistencia mecánica de la bandeja, por lo tanto, debo acercar los soportes a esas desviaciones verticales o horizontales. Cuando bajo la bandeja paralela a la pared, debo colocar elementos que me suplementen la bandeja de la pared. O sea, no puede estar la bandeja pegada a la pared, ni la escalera, ni perforada. Debe estar separada por menos 30 milímetros o 28 milímetros en el caso de usar, por ejemplo, un perfil C que tiene una sección transversal de 28 por 44 milímetros. Puedo usar ese perfil C para amurar a la pared y sobre ese perfil sujetar la bandeja. Hay accesorios particulares para unir la bandeja portacable al perfil C. Si puedo utilizar la misma bandeja, cable de potencia y cable de comunicación o comandos, por ejemplo. Y si es de comunicación, debo colocar una pantalla en todo el trayecto de la bandeja que me separe la mitad de la bandeja, una parte de la bandeja para cable de baja tensión y otra cable para el cable de comunicación. Preferiblemente realizar otra bandeja, si son muchos los cables de comunicación, otra bandeja para los cables de comunicación. Pero si es uno o dos, puedo utilizar la misma bandeja, seccionando la bandeja en la sección interior, colocando una banda, se llama banda divisoria, que es una chapita que tiene el mismo formato de la ala de la bandeja, que se fija el fondo de la bandeja, con tornillitos y una grampita. Debo hacerlo en todo el trayecto, inclusive en los accesorios como curva vertical y curva horizontales, mantener ese accesorio de separación de un sistema de cableado con el otro. Cuando están dentro del cielo raso, ¿sí? Acá dice, cuando están dentro del cielo raso, no sea el tipo de placas desmontables, debo hacer acceso de 60 por 60 centímetros o de 60 por 30 centímetros, suficiente para poder introducir nuestro cuerpo dentro de ese cielo raso y maniobrar los cables que están en la bandeja portacable.
La distancia entre cada acceso a esa bandeja debe ser de 6 metros. O sea, cada 6 metros de bandeja, yo debería garantizar un acceso a esa bandeja portacable. Si hay curvas verticales, curvas horizontales, tienen que estar cerca de esas curvas horizontales o verticales porque ahí como hay un quiebre, debo acceder para poder reemplazar un cable con facilidad en esos tramos donde hay cambio de dirección de la bandeja. O desviaciones, por ejemplo. Se accede como esos huecos para inyección, los artefactos de iluminación, que son, por ejemplo, hay artefactos que vienen de 60 por 60 centímetros, tienen otros de 30 por 1,20 m, o de 60 por 30 centímetros que permiten ser removidos del lugar. O sea, están simplemente apoyados, yo los saco, entro, hago la modificación que tenga que hacer y luego cierro o tapo con la misma artefacto. O bien, trampas hechas con el mismo Durlock en huecos del 60% en la que yo pueda removerla y luego taparla nuevamente. Bueno, dice que mantenerse que la distancia mínima son de 20 centímetros en el borde superior de la bandeja y el cielo raso, o el techo que esté en la parte superior. Y acá habla de los obstáculos, dice que el obstáculo sea transversal a la bandeja, con excepción, se permitía que la bandeja no respete la distancia mínima de 20 centímetros entre la bandeja y el cielo raso, cuando el obstáculo sea transversal a la bandeja, en el caso de una viga, y tenga un largo, ahí dice largo, pero el largo máximo de 1 metro, medido en cualquier punto del ancho en sentido del eje de la misma. ¿Sí? Puede ser una viga ancha, por ejemplo, hasta 1 metro, yo puedo acortar esa distancia a 50 milímetros. No se recorta en una ni disminuye el ala de la bandeja. No hay que cortar la bandeja cuando pase por ese tramo. Si la tengo que cortar no me sirve. Tengo que buscar otro trayecto por otro lugar. No puedo cortar el ala de la bandeja porque le quito resistencia mecánica. La distancia entre el ala de la bandeja y el obstáculo mide ser 5 centímetros, 50 milímetros. ¿No? Bueno, acá está expresado en metros. Ese obstáculo no tiene que tener aristas filosas. Siempre hay que evitar que cuando mecanicemos las bandejas queden bordes filosos en la bandeja portacable o algún elemento que esté próximo a la bandeja tenga elementos filosos que puedan lastimar el cable cuando yo lo instalo o cuando hago mantenimiento. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Dice, cuando en espacio libre entre bandejas, medido en forma horizontal para administrar y manipular el cable, debe ser como mínimo 60 centímetros. Cada metro, 1,2 metros de ancho de bandeja. Si tengo 2 bandejas de 600 pegadas una a la otra, debo dejar un espacio para poder acceder a 1,20 m a ambos laterales. Hay que tener cuidado entonces dónde se ubican. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, un cielo raso, vista de planta, la bandeja portacable tendida, suspendida del techo de ese local. Abajo está la placa de removibles, por ejemplo, del cielo raso tipo Armstrong. Y acá podemos contar que esa placa del cielo raso removible es una boca de inspección. En los planos eléctricos se marca, por lo general, en una vista de planta, cuáles son las bocas de inspección previstas para el sistema de bandeja portacable. Acá hay un caso, acá tenemos otro donde hay una boca de inspección, puede ser un rectángulo para calcular un artefacto de 30 por 1,20 m, que nos vienen de LED, por ejemplo. Antes venía tubo fluorescente, ahora viene de LED. En este caso tengo boca de inspección ubicada en tramos rectos, por ejemplo, cada 6 metros de distancia uno de otros, o también artefactos de iluminación que estén a igual o menor distancia para garantizar el acceso al sistema de bandeja portacable. La norma me dice que no puedo instalar ningún dispositivo que genere calor en la bandeja como luminarias, no puedo adosar la luminaria a la bandeja portacable. Es cierto que en algunos locales comerciales se usan bandejas como soporte de locales de la línea de iluminación, pero en ese caso deja de ser bandeja, una calificación de baja bandeja se la tiene que considerar por el aporte de calor de la luminaria como un caño común donde hay un aporte de calor de la luminaria a los cables. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se instala artefactos colgados de bandeja. Lo conveniente sería separarla a una distancia prudencial para que el calor de la luminaria no se la transmita a los cables que están dentro de la bandeja portacable, o por su defecto tenemos que cambiar la corriente admisible de ese cable.
que dice, en los casos que se emplee bandejas portacable para soportar el impacto de iluminación, formando líneas continuas o no, cuyos cables de alimentación han sido tendidos por interior de bandejas, la derivación de alimentaciones a la luminaria solo se permitirá derivado en cajas aislantes o metálicas con tapa con grado de protección no inferior a IP41 o IP44 en lugar a la intemperie. Fíjense que ya estamos hablando de cajas de transición de un sistema a otro. Estas son cuestiones particulares que yo las resalté para que la tengan en cuenta. Dice, para tramo de bandeja de 3 metros debe ser soportado cada 1,5 metros, ¿sí? Como distancia mínima. Para tramos de 2 metros también tener 2 elementos de sujeción por el tramo de hasta 2 metros de longitud. También los soportes deben estar cerca de los accesorios como curvas horizontales, curvas verticales, porque en esos puntos la bandeja pierde resistencia mecánica, entonces hay que brindarle con soporte, restituir esa pérdida de resistencia mecánica que ocasiona las desviaciones de curvas horizontales, derivación en T o derivación en X, o derivaciones verticales. La bandeja portacable se considera como un sistema metálico, pero no conductor de electricidad, por lo tanto, cada elemento individual de la bandeja se lo debe equipotencializar con un conductor que se denomina conductor de equipotencialización del sistema de bandeja, que es distinto al conductor de protección. O sea, en una bandeja portacable va a coexistir el conductor de protección de los circuitos y el conductor de equipotencialización de la bandeja, que tiene solamente esa función y nace en una barra equipotencial de uno de los tableros donde comienza el sistema de bandeja portacable, o en la barra equipotencial principal de la instalación eléctrica. Por lo general la bandeja tiene marcado orificio donde está el simbolito de la puesta a tierra, tanto en los tramos de 3 metros como en los accesorios, inclusive en las tapas de bandeja portacables, vienen indicadas una perforación donde yo pongo un tornillito con tuerca y allí, desde el conductor de equipotencialización que recorre la bandeja, saco un chicote y uno el accesorio, que puede ser curva horizontal, curva vertical, la tapa de la bandeja, o cualquier accesorio individual que forme parte del sistema de bandeja portacable. A la bandeja se la denomina, dentro de la jerga, digamos, de los materiales de la instalación eléctrica, como masas extrañas. La masa extraña tiene que equipotencializarse con un conductor de protección. A diferencia de un caño metálico que forma parte de una canalización, que es una masa eléctrica a la que yo lo conecto al conductor de protección en las cajas de derivación. La bandeja portacable se la considera una masa extraña. ¿Por qué? Porque en su interior conduce o soporta cables que son de doble aislación. Esa doble aislación se hace imposible que el cable tome contacto con la bandeja portacable, por tanto no es una masa eléctrica que puede tomar contacto con un cable eléctrico, porque ese cable eléctrico es doble aislación, por lo tanto se considera una masa extraña. Y como toda masa extraña, tiene que estar equipotencializada con la barra equipotencial principal de tierra de la instalación eléctrica. ¿Cómo se equipotencializa? Por ejemplo, los soportes del ascensor, la guía del ascensor, los conductos de aire acondicionado, cañerías metálicas que pueden ser de agua, u otro sistema de ventilación, cualquier parte metálica que forme parte de la estructura metálica, por ejemplo, escaleras metálicas de la construcción, todas tienen que estar equipotencializadas con los conductores de equipotencialización. Esos conductores de potencialización tienen una sección mínima y una sección máxima, la mínima es 6 milímetros, la máxima 25 milímetros. ¿Sí? No es necesario utilizar conductores de potencialización ni de 35 de nudo ni de 50 de nudo como algunas empresas exigen. Es una tontera. ¿Sí? Si hay que potencialización, lo máximo es 25 milímetros. Puede ser cable desnudo o cable aislado, verde, amarillo, norma INAM, NM, o sea, norma Mercosur, 247-3. El cable bipolar común que nosotros conocemos. Cuando se instalan en pisos técnicos, por ejemplo, de lugares donde hay mucha informática y llevo muchos cables de alimentación a los distintos racks, de sala de rack, por ejemplo, o sistema de ventilación,
iluminación y toma corrientes complementarios de sala de rack, se pueden hacer bajo el piso técnico. Acá vemos un piso técnico desmontado. Este soportecito que está acá soporta una placa que se apoya acá en los 4 vértices y forma un piso técnico. Debajo del piso técnico se colocan las bandejas portacables. Y por allí se tienden todos los cables, puede ser cables de potencia o de distribución, donde circuitos terminales seccionales, o cables de comunicación. En este caso se ven cables tipo norma INA 6267, doble aislación para un sistema, puede ser toma corriente y iluminación. Esa bandeja portacable no está directamente apoyada en el piso, sino tiene un cabestrante o un soporte que lo separa del piso 30 milímetros, perdón, como mínimo. Se puede usar perfil C, perfil ángulos, perfil T, que esté amurado al piso para evitar desplazamiento de esta bandeja y es un sistema rígido. Cuando realizamos bandeja portacable debemos garantizar, igual que como vimos en sistema de instalación dentro de cielos rasos, si bien la bandeja puede estar o no dentro de cielos rasos, el sistema de bandeja debe ser rígida. No tener desplazamientos horizontales ni verticales, ya sea por ningún motivo, porque la golpeo, o por el viento, o porque está colgada del centro y tiene bamboleo por la misma violación del piso. Debe estar firmemente sujeta y no tener movimientos horizontales ni verticales. Ser muy rígida la unión. Recién allí podría yo cablear. Por supuesto, tiene que tener rigidez suficiente para soportar los cables que van a servir, para los cables sirve de soporte. ¿Sí? Bueno, así como hay accesorios de unión variados que se pueden construir curvas planas. Acá vemos una curva plana, un tramo recto, una curva plana de 90 grados y otra curva de 90 grados para hacer el quiebre en esta situación. Aquí tenemos lo mismo. Esa curva puede ser 2 curvas de 45 para hacer una curva más amplia, un ángulo de curvatura más amplia, en el caso de que usemos cable de mucha sección y bandejas angostas, por ejemplo. Eso ya es una elección que hace el instalador cuando va a realizar esa instalación, la elección de la bandeja portacable. Hay un cálculo que da SANMED para verificar cuál es la resistencia mecánica o el peso que puede soportar la bandeja y la cantidad de soporte que se debe utilizar para el tendido de la bandeja portacable. No es exigible tanto cálculo, sí, en el caso en el que haya mucho contenido de cable, ¿sí? Sea mucho el peso que haya que soportar. Bueno, acá habla del tipo de cables. Se puede usar acá dice, el conductor de protección que recorra la bandeja podrá ser desnudo si se lo instala apoyado en los lagueros del lado interno de la bandeja y sin riesgo de tomar contacto con los bornes de tensión. Ese es el conductor de protección. O aislado según la norma IRAN NM 247-3, que yo se la nombro siempre, o la norma IRAN 6267, que corresponde al cable unipolar, pero libre de halógeno, de color verde amarillo. O puede ser con aislación y vaina o envoltura de las normas IRAN 2178, 6266. Para este último caso, la envoltura debe ser de dichos colores, de verde o amarillo. Si no fuera el color gris, fuera el color violeta, se debe identificar con cinta de color verde amarillo cada 1,5 metros de longitud del cable y a veces hasta colocar un cartelito. Hay un cable que se denomina cable de equipotensilización o tierra funcional, que debe ser hoy en día de color rosa. El comercio de Argentina no tiene preparado ese color rosa para la aleación de PVC, aunque todavía no he visto que lo ofrezcan todas las empresas productoras de cable. En esos casos, el conductor, que se llama tierra funcional, debe colocarse cada 1,5 metros un cartelito que diga FE. FE es la sigla de tierra funcional. EARS, funcional, término en inglés, pero bueno, la norma dice que debe tener esa denominación FE para indicar que ese conductor es un conductor de tierra funcional, que son unas tierras especiales para las cargas electrónicas, muy sensible a la presencia de tensión entre tierra y neutro. ¿Sí? Son conductores de protección que van desde esa carga electrónica a la puesta a tierra en forma directa o a la barra equipotencial principal sin ninguna derivación o conexión a otra base, directamente de la carga electrónica a la barra equipotencial principal o a la sistema de puesta a tierra.
Dice que el cable, acá es algo importante, debe tildado yo de negro, que el conductor de protección debe ser tendido sin interruptor a lo largo de la bandeja. Yo tengo que tratar de tirar, si hay desviación de bandeja, puedo utilizar empalmes, pero el cable que sale de la barra debería llegar hasta el tramo más alejado sin tener cortes o interrupción. Si tengo desviación en la bandeja, pelo ese cable si fuera aislado o si fuera desnudo, le pongo una grampa que garantice la conexión y hago la desviación de ese cable principal de protección a donde tenga que hacer la desviación. Si el conductor de equipotencialización es lo mismo, el cable debería nacer de la barra equipotencial principal del tablero donde nace, no tener interrupción hasta el extremo más largo y poder hacer desviaciones de alguna desviación en curvas horizontales, desviación en T o en doble T, para esos tramos de bandejas y equipotencializar todas las bandejas. Se debe utilizar la grampa adecuada del sistema de derivación que se utiliza en las bandejas portacable. No se puede usar cosas extrañas ni inventadas, ni empalmes manuales, ¿sí? Se utilizaron elementos que vienen ya predeterminados para este tipo de desviaciones. Por ejemplo, para grandes secciones, son las grampas de compresión de cobre que se comprimen con pinzas que tengan una presión de 12 toneladas, por ejemplo. O bien grampas peine, son grampas con bulones, que me permite abrazar el cable y hacer derivaciones de estos cables para salidas laterales o equipotencialización de la misma bandeja o elementos independientes del sistema de bandeja portacable. A ver qué dice, cuando tanto con un conductor como el aislado que se necesita sobre los largos se va a fijar ahora mismo con grampas de tierra. Bueno, acá vemos este cable verde que está por acá, debería ser de 25 milímetros y estar engrampado, derivado con chicotes que unen distintas bandejas para hacer la equipotencialización del sistema de bandejas. Y cada cable subterráneo debe tener en su interior 3 conductores para los monofásicos, 5 conductores para el trifásico de neutro, donde contenga el conductor de protección. O también puede estar acompañando a cada cable subterráneo su conductor de protección. O también se puede tirar un solo cable de protección y de ahí derivando a cada caño o a cada circuito seccional un cablecito que salga, conductor verde-amarillo, que salga de ese conductor de protección principal a las distintas cargas. Distintas alternativas que depende de cuál es la economía o cuánto debo garantizar yo la puesta a tierra de los distintos dispositivos de esa instalación eléctrica. ¿Qué nivel de seguridad tengo que tener? Y con respecto al conductor de puesta a tierra, sabemos que la sección que se elige para conductores de línea hasta 16 milímetros, el conductor de protección es igual al conductor de línea, ¿sí? Hasta 16 milímetros. Entre 16 y 35, el cable que se utiliza es 16 milímetros. Puede ser, si conductor de protección, el conveniente que sea aislado verde-amarillo. Y para secciones mayores de 35 milímetros, la sección de conductor de protección es el 50% del vivo. Aunque la norma establece la posibilidad de poder realizar un cálculo y bajar esta sección a las secciones menores. ¿Alguna preguntita hasta acá? Porque estoy hablando como loco y nadie me dice nada, ni me pregunta nada, me preocupa. Si no se han dormido todos, o están atentos y prestando atención a lo que yo les digo. ¿Tiene alguna consulta que hacer? ¿Alguna sugerencia o alguna experiencia que han tenido? Hola Ángel. No, bueno, yo quería comentar y preguntar hace rato acerca de la equipotencialización de la bandeja. Sí. Me parecía raro vincular con un cable de 6 milímetros con terminales preaislados, bueno, de sección a sección en cada uno de los tramos de bandeja, porque llevaba también el cable desnudo que vos me decís en ese momento, uno de 35 milímetros engrampados a la bandeja. Pero ahora ya me aclaraste las dudas y bueno, ya sé también por qué se utiliza eso, digamos. Ajá, bien. Sí, está bueno que me lo hayas planteado y Eh, bueno, ya exacto. me aclaraste.
Esto lo destaco y es muy importante tenerlo en cuenta porque yo tengo mucha experiencia de instalación hecha por empresas que vienen foráneas de Salta. Esto lo digo porque nosotros ya tenemos esta muletilla del conductor de protección bien aclarado, porque hemos tenido muchos cursos internos en el Copaipa. Todos los proyectistas participan de esos cursos, muchos instaladores participan de esas charlas que dan en el Copaipa. Y en esas charlas se aclaró muy bien esta interpretación de la equipotencialización de la bandeja y de todas las partes metálicas de la instalación, que hay que garantizarla utilizando un conductor exclusivo de equipotencialización distinto al conductor de protección. Nos pasó que una empresa salteña hace poquito nos cruzamos en una obra y estaba realizando mal el trabajo, lo tuvimos que declarar como mal realizado, que lo corrigíamos nosotros. Me pasó muchas veces de instalación en la minería que me pasan imágenes para yo luego hacer un trabajo extra sobre ese sistema de bandeja portacable y no utilizaron conductor de equipotencialización, hicieron guirnalda entre extremo de bandeja y extremo de bandeja. Eso no está permitido en la República Argentina y ni en la norma IEC. La norma IEC dice que la equipotencialización de la bandeja debe hacerse tirando un cable. La norma NEMA o alguna NIMA, no sé de dónde será, dice que se puede hacer guirnalda en el extremo de bandeja contemplando la bandeja como un elemento conductivo. Eso nosotros no lo hacemos. Debemos tirar el cable de equipotenciación y de ahí derivar a cada tramo o parte particular, elemento individual del sistema de bandeja portacable. Acá que dice, se debe colocar una sola capa de cables en la bandeja portacable, no está permitida más de una capa. Hay una excepción que se llama la instalación triangular o tres bolillos, o en trébol, distintos nombres tiene, en la que los tres cables de fase, inclusive el cuarto que es de neutro, se hace como un haz, como una casita, digamos, se colocan en forma transversal uno arriba del otro, quedarían como dos capas, pero en realidad es una formación que se llama trébol o tres bolillos, que está permitido y tiene corriente, tiene determinada cuál es la corriente admisible y realizamos la instalación de esa forma. No está permitido poner varias capas de conductores, entonces, de potencia en la bandeja portacable. Se puede usar en comunicación, en redes, de comunicación de datos, en cable de comando, distintas cantidades de capas, pero donde no es importante la corriente de admisión del cable, son señales de baja intensidad. Acá en potencia estamos hablando de corriente importante y muchas veces cercana a la corriente admisible, al límite de conducción del cable, por tanto, debemos garantizar que una sola capa me otorgue la corriente admisible indicada en las tablas correctivas, con los factores de corrección correspondientes. Acá dice, cuando el cambio de una bandeja portátil solo contiene el cable de comando y control y señalización, se acepta que la sección transversal de la bandeja sea ocupada hasta un 40%. Esto es lo que dice, si son cables de comando, control y señalización, puedo poner más de una capa, pero la sección transversal de la bandeja no puede ocupar más del 40%. ¿Sí? Cuando una sola bandeja no pueda contener a todos los cables previstos, con su reserva se deberá instalar otras líneas de bandejas al lado, en el mismo plano o con separación o sin separación con ese. O en otros planos con una separación mínima de 30 centímetros entre cada una. Esta distancia podrá disminuirse hasta un mínimo de 20, aplicando factores de corrección establecidos en las tablas que ya veremos a continuación y que después veremos un capítulo particular donde va a ser bastante largo ese capítulo, donde veremos los métodos de instalación con sus correspondientes tablas de corriente admisible para los cables. ¿Sí? Eso es muy importante a tener en cuenta. Si la instalación se hace en curvas, quiebre o modificación, debe realizarse de manera que se mantenga la equipotencialidad a tierra del sistema de bandeja a través del conductor de protección y se mantenga el apoyo de cable. Este es un texto que está mal también en el reglamento y este conductor no es de protección, sino que debería decir acá, y ya lo voy a corregir, que es un defecto que está en el reglamento, lo corrijo antes que me olvide.
Porque el conductor, en función de todas las partes metálicas, es el de equipotencialización, no el de protección. El de protección va al tablero, y el tablero a los circuitos seccionales o a los circuitos terminales. De equipotencialización va del tablero, de la barra del tablero, a las distintas masas extrañas de la instalación eléctrica. Dice, además, se deben proteger... Ay, perdón, voy a pasar a la presentación. Más se debe proteger de la oxidación la zona afectada por los trabajos de modificación por medio de pintura anticorrosiva. Sí. Eso es cierto, la bandeja escalera, que es galvanizada en caliente, cuando yo la corto, debo pintar ese borde porque si no se oxida con el tiempo. Y empieza a dañar a la estructura portante de esa bandeja portacable. Cuando el cable pasa de una bandeja a otra, o de una bandeja a otra canalización o un equipo, tablero, máquina, etcétera, donde los cables finalizan conectados, la distancia mantenida entre bandeja o entre la bandeja y los equipos no excede 1,50 m. Lo que yo le decía, ¿se acuerda cuando estaba esa caja alejada de la bandeja? Ese tramo de cable puede ser un máximo de 1,50 m. Siempre garantizando que esté bien sujeto en los dos extremos ese cable, ¿no? En su defecto deberíamos utilizar una canalización para soportar ese tramo de cable si fuera más de 1,50 m. Asegurada la bandeja de la transición debe ser protegido por alguna barrera o por su ubicación de daño físico. Los cables de la bandeja portacables van precintados con precinto cada 1,50 m en tramos horizontales y cada metro en tramos verticales. Eso se debe engrampar y una vez que yo termino el tendido, lo peino y tengo que poner precintos cada esa distancia en todo el trayecto de la cable en la bandeja portacable. Cuando exista discontinuidad mecánica o conductiva entre las bandejas o entre las bandejas y las canalizaciones o entre la bandeja y el tablero o equipo, se deberá asegurar la equipotencialidad o la puesta a tierra de los elementos efectuando una conexión de lo mismo con el motor de equipotencial de protección. Acá, por ejemplo, me está saliendo caños de la bandeja, no se ve, pero si me sale caños, el conductor de protección que sale acompañado del circuito debe equipotencializar esa caja metálica que se está aumentando o sirviendo, digamos, de salida del cable de la bandeja al conducto circular o al caño, ¿sí? Para alimentar un circuito de toma corriente, iluminación o un tablero seccional. Bueno, acá te dice, está todo lo que ya nombramos. Acá está un detalle de todo lo que ya dijimos, parte por parte, está el texto muy clarito. Aquí hay caso de una bandeja portacable, va a ingresar en un tablero. Este ingreso de la bandeja, perdón, de los cables a la bandeja se hace terminando la bandeja por arriba del tablero, perforando la bandeja y colocando prensa cable. No se permite cavar, perder el grado de IP del tablero introduciendo la bandeja dentro del gabinete. Por el gabinete una masa eléctrica y la bandeja una masa extraña. O sea, no puedo meter una masa extraña dentro del gabinete. Eso es incoherente. Debo garantizar que esa unión sea mediante los accesorios correspondientes. Ya hemos dicho de las alturas. Acá dice que en lugar donde no exista personal calificado, donde circulen personas de A1, BA2, BA3, la altura mínima del montaje de la bandeja es 2,20 m en interiores, 3,50 m en exteriores y 4 metros donde exista circulación vehicular. Con excepción de las viviendas, oficinas, donde exista personal calificado de A5 e instruido de A4. Y que esté alertado sobre los peligros de instalación eléctrica, se podrán reducir las alturas citadas siempre que ellos no generen situaciones de peligro, entorpezcan el movimiento de circulación de personas o vehículos. En bandeja circula verticalmente tableros, que vinculen tableros, máquinas o equipos con otras canalizaciones o equipos ubicados a mayor altura, se deben instalar tapas con el fin de proteger los cables. ¿Te acuerdas? Yo dije tapas en los tramos de bandeja verticales que acceden al tablero eléctrico. Hasta por lo menos una altura de 2,20 m. Medida del nivel del piso terminal, lo mismo debe efectuarse en la bandeja que esté en una altura menor de 2,20 m. Dicha bandeja puede ser ventilada o ciega. Dicha situación se debe ser contemplada en el cálculo de la corriente admisible de cable. Hay bandejas que no son perforadas ni son escaleras, son de fondo liso. O sea, no tiene perforación esa bandeja, se la considera como conducto, como un cable canal, digamos. La corriente admisible corresponde a otro método que el método B1,
y no al método que corresponde a la bandeja, que el F, el G o el E, que son corrientes admisibles mucho más elevadas. Acá dice, no se permite el empleo de bandejas portátiles en lugar donde se manipulen o almacenen gases inflamables y en donde existan polvos o fibras combustibles en suspensión, en proporción tal que para producir mezcla inflamable o explosiva, excepto si la instalación es a prueba de explosión. O sea, no se puede usar bandeja donde debe utilizarse canalizaciones a prueba de explosión. ¿Sí? Está muy clarito eso. En los locales en los que se manipulan polvos combustibles en proporciones menores a las proporciones inflamables, se deberá colocar un deflector de polvos, tapa con pendiente similar, de modo que no se acumule polvo en la bandeja portacable, por ejemplo. En esos casos, las bandejas a veces se colocan no horizontales, sino verticales, para evitar la acumulación de ese polvo en los elementos. Que todo cable, bueno, está entendido de cuando está expuesto al sol, se debe ser protegido por la radiación ultravioleta. O sea, si hay bandeja colocada en intemperie, ese cable debe soportar radiación ultravioleta y es conveniente que tenga una tapa removible con ventilación para permitir la ventilación de ese cable y no levante temperatura, por ejemplo, con la incidencia del sol. En ese caso hay que considerar que la temperatura del trabajo va a ser superior al trabajo interior, por tanto, esa corriente admisible en ese tramo exterior va a mandar la protección, va a dar origen, digamos, a la elección de la protección en el tablero que protege ese cable. Esto es lo que no está permitido, esa conexión de guirnalda, que ustedes la van a observar en muchas instalaciones hechas por años a Salta, que hacen este tipo de equipotencialización y no tienen el cable conductor en el interior de equipotencialización, solamente tienen cable de protección. Aquí una bandeja tipo alambre, no hablé del tipo alambre, pero una bandeja muy particular, se utiliza por lo general para datos o para potencia hasta cable de 16 milímetros tetrapolares. Se utiliza mucho en máquinas o en cinta transportadora para hacer todo el cableado de la comunicación de los sensores, de los motores de la cinta transportadora, y se tiene un trayecto y se tiende por debajo de la misma cinta transportadora. Lo he visto para comunicación en hoteles, cable de baja corriente, muy baja tensión, de servicio funcional, o de comunicación, o por ejemplo el servicio de circuito cerrado de televisión con este tipo de bandeja. La bandeja, como la ven, puede ser prepintada o puede ser de acero inoxidable. También existen bandejas de fibra para aquellos ambientes donde son muy agresivos al metal, y pueden haber bandejas también perforadas a fondo liso que sean de material de fibra de vidrio. También hay de acero inoxidable, con tapa y sin tapa, para cablear en aquellos lugares donde el ambiente, digamos, es muy corrosivo para otro tipo de metal, en particular para el galvanizado o la chapa zincada. Entonces, en esos casos, requiere que sean de bandejas de aluminio, perdón, de acero inoxidable. Cuando se instalan distintos sistemas, acá, por ejemplo, hay un sistema en paralelo que tiene cable de energía, una bandeja en la parte superior, circuitos auxiliares, circuitos de comunicación IT, y circuitos sensibles puede ser de sensores, por ejemplo, de una nave industrial. Esta es una forma de instalar con distintas pénsulas separadas, una bandeja, hemos dicho, de 30 centímetros, si es menos de 30 centímetros, 20, aplica factores de corrección a la corriente admisible de cada conductor dentro de esa bandeja portacable. Acá hay, en la parte 5 del reglamento 9374 y en la parte 771, hay estas tablitas de corrección de factor de corriente, perdón, son factores de corrección de la corriente admisible, tomando en cuenta, por ejemplo, si ponemos dos sistemas de bandeja una arriba de la otra, a cada cable que está en esa bandeja se le aplica un factor de corrección, en este caso por el aporte de calor de uno sobre el otro. ¿Sí? Acá tenemos un factor de corrección si los cables están uno al lado del otro, y otro factor de corrección si hay una separación entre cable y cable en la bandeja portacable. Acá tenemos bandejas en situación plana, en un plano horizontal, y estas son bandejas paralelas al muro, o sea, en posición vertical. Este es un extracto de una tablita de corriente admisible de cables en bandeja en este sistema. Se lo voy a mostrar, si lo tengo abierto todavía.
para que tomen conciencia de que hay muchos factores de corrección según el método de canalización. Acá, por ejemplo, si yo tengo un número de bandejas, contempla de una bandeja hasta 6, ¿sí? De 1 a 6, la 4 y 5 está incluido dentro de la 6, supuestamente. Entonces tengo 4 y 5, voy a tomar la de 6. Para una bandeja, son factores normales para una bandeja. Si tengo 2 bandejas en paralelo y tengo, según la cantidad de cable que tenga, de 1, 2, 3, 4 hasta 9, 6 más, tengo que tomar el valor más a la derecha. Entonces tengo 2 bandejas, sería este caso, y tengo 9 conductores. A cada corriente admisible de cada conductor de esas 2 bandejas tengo que multiplicarlo por 0,68. Si conduce 100 amperes, por esta condición, en realidad tengo que considerar que la corriente máxima que pueden soportar son 68 amperes, por ejemplo. Esto lo veremos más adelante, así que no se preocupa si no entiende, ya veremos más adelante cómo se aplican estas tablas, cuando determinaremos la corriente admisible de los distintos tipos de métodos de instalación en la instalación eléctrica. Viendo acá. Bueno, acá todo el detalle que ya lo describí. Y creo que volví para atrás. Sí. Y acá empiezo a mostrarle, estas son imágenes que lo pueden encontrar en la página de SAMET. Son distintas posibilidades de suscripción de las bandejas portacables a una losa o a un techo, que puede ser un hierro acá, por ejemplo. Por ejemplo, la bandeja de alambre, que tiene sus grampitas particulares para la grampa, una varilla roscada, un perfil C en este sector. Voy a poner voy a poner la presentación y la lupa. La lupita. Ay. No sé por qué no puedo poner la lupa. Bueno, esto es un perfil C que tiene una tuerquita que se llama tuerca caramelo, y la varilla roscada va roscada en esa tuerquita de caramelo que tiene rosca, y de ahí se cuelga la bandeja tipo alambre. Acá hay otro elemento, yo nunca lo utilicé, pero un sistema de una grampa para perfil UPN. Son una mordaza que se prensan y de ahí puedo colgar varilla roscada, de la varilla roscada pongo una ménsula y sobre la ménsula apoyo por bandeja portacables este elemento que está acá. No sé por qué no puedo. Ahí está. Acá ven, ahí está la bandejita apoyada sobre esta ménsula, que es una ménsula tipo U o tipo L, que va soportada para varilla roscada con estas grampas que prensan sobre los perfiles UPN. Bueno, acá tengo otra combinación de esta gran bandeja tipo escalera, soportada también por el mismo método recién. Acá tengo una grampa fijada a un silo raso, con la varilla roscada, y acá tengo combinada con la grampa mordaza para perfil UPN, y abajo una bandeja porta escalera tipo escalera, perdón. Ménsulas tipo G, ménsula tipo G, con una sola varilla roscada. Ménsula murada a la pared, ménsula reforzada, donde apoyo yo la bandeja portacable, y siempre fíjense que hay tornillos que me fijan la bandeja al soporte. Se debe fijar la bandeja al soporte porque sea una unión rígida y no tenga desplazamiento. Bandeja perforada, fijada a la ménsula. Acá tengo una bandeja perforada con una división, una banda divisoria, esta que vemos acá, una banda divisoria, que se convierte en un compartimento para un cable de comunicación y otro de potencia o de circuitos. Otros ejemplos. Acá tengo un perfil Olmar fijado a un muro o soportado en los dos extremos, y distintos tipos de grampas para fijar caños, bandejas perforadas, bandejas escalera, y formar un sistema de canalización que vaya, por ejemplo, por un muro y distribuyéndose a los distintos tableros o circuitos de una nave industrial. Distintas posibilidades de hacer esa conexión. Acá tengo también... ¿sí? Ángel, te Sí. quería hacer una consulta. Todo esto se trabaja con SAMET, ¿no es cierto? Las Samet, grampas. o yo trabajo con Flex, por ejemplo, una marca también competencia de Samet. Ah, bien.
¿Eso acá en Salta se consigue todo ese tipo de materiales o hay Sí, algunos que no llegan? sí, yo tengo bandejas, los tres tipos de bandejas, tengo los accesorios. En cañería, la que vimos, por ejemplo, todo galvanizado, tengo todos los accesorios para intenciones galvanizadas, chapa Ah, bien. galvanizada con accesorios. En bandeja también tengo, no tengo todo en stock, todo, pero si no tengo ya, te lo traigo en 10, 15 días y te lo proveo. Ah, bien, bien. Sí, para saber entonces, ya para así tengo un cliente, te mando con vos. Bueno, Bueno, esa bueno es la clave. hay muchas representaciones que están en Samel. Acá tenemos un ejemplo de instalación de cuando maneja escalera, nos fijemos todos los detalles conductivos, por ejemplo, acá hay una curva vertical, el soporte del cielo raso, ahí está la curva vertical. Acá tengo una bandeja escalera que tiene una reducción o una ampliación, hablemos de ampliación, un soporte fija la pared. Acá tengo dos bandejas escaleras que suben, uno hacia acá y otro hacia allá, posiblemente desde un tablero, salen cables que van hacia acá y van hacia allá, tapas, una ampliación de la bandeja. Acá tengo una salida vertical hacia este tramo vertical, una curva horizontal plana, una desviación de 45 grados para bordear una viga, por ejemplo, con otra desviación de 45 grados y continuar la bandeja. Curvas horizontales, derivación en T, esta es una derivación en T, una reducción acá de la bandeja, una derivación en T, o sea, vengo con un ramal principal y salgo con distintos circuitos hacia los laterales. Todo ya viene con todos los accesorios ya cortados a medida, las cuplas son las precisas para unir precisos los caños. Todo accesorio para hacer un tipo mecano y construir lo que uno necesita. ¿Sí? Si en el caso que tengo que cortar la bandeja, esos cortes tienen que limarse, ser romos para evitar que tengan bordes filosos y repintados para recuperar la protección antióxido, que es el galvanizado superficial que tiene la bandeja. Así que eso sí se debe garantizar siempre. Esa bandeja es escalera, y acá tenemos las perforadas también con los mismos accesorios, tengo curvas verticales, derivación en T, acá, en doble T, perdón, o en X, derivación en T, otra X, acá tengo una reducción en el tamaño con desviación lateral, una curva de 90 grados, otra de 90 grados, suspensión con un perfil tipo G, como una letra G que me soporta la bandeja, soporte tipo ménsula que parece roscadas, o ménsulas, como en este caso que está acá, ménsulas fijadas a la pared. O sea, infinidad de accesorios que lo pueden observar en las distintas fichas técnicas de los fabricantes, ¿no? En la página web de los fabricantes hoy en día hay toda esa información. Hay una línea muy ultra pesada que tienen los fabricantes para cables muy pesados, de potencia, estamos hablando de cables de 240, 300 milímetros, 400 milímetros de mucho peso, que necesitan tener un porte bastante importante para soportar ese peso. Se imaginan un tramo de 300 milímetros puede pesar, no sé, 10 kilos un metro, entonces 10 metros son 100 kilos. Es bastante importante, digamos, el peso, entonces son bandejas con alas, fíjense, son alas de 150 milímetros de altura, acá están 150 metros de altura y una chapa posiblemente 2.1 o mayor de espesor. La de alambre viene de 50 centímetros de ancho, 100, 150, hasta 600 milímetros, y la altura del ala, 75 centímetros. Esta es la oferta que tiene Samet. Los alambrecitos son de diámetro de 4 milímetros. También hay accesorios, como vemos acá, fíjense, tengo una. Estos se construyen in situ, la curva vertical. Acá, por ejemplo, hay un ensamble para hacer una desviación, se hace con la misma alambre, cortando los alambrecitos, se hace las deformaciones para hacer curvas horizontales, verticales, o lo que yo quiera. En este caso son todos cables, fíjense, son cables de alimentación de motores, de sensores, que van a las distintas partes de una producción, como se ve acá, acero inoxidable, la bandeja es de alambre de acero inoxidable, y posiblemente lleven todos los controles de potencia e instrumentación. ¿Alguna pregunta? Fíjense. En Salta lo van a ver en la cinta transportadora no me sale, de la Coca-Cola, por ejemplo, el uso de. Hay algunos gráficos de cómo se soportan.
cómo se suspende, cómo se une. Por ahí unos dibujitos de cómo se corta para construir las curvas, ¿eh? Cómo cortar para hacer una curva horizontal o vertical. Y acá tenemos ya una combinación de los tres sistemas, escalera, perforada, pueden coexistir en una instalación eléctrica, por ejemplo, uso para los cables de potencia o distribución, a los tableros esta para el circuito de iluminación y toma corriente, o motores, y esta última para todo lo que es instrumentación o señales débiles de la instalación. Puedo, en este caso, un perfil C, que puedo adosarlo al suelo y a la losa, si quiero, como en este caso, a la losa y al piso, y sobre ese perfil C puedo poner con ménsulas varias sujeciones para distintas canalizaciones. En este caso, combinar, fíjese, 4 tendidos la misma, con un solo soporte. Economizo mucho material y mucha mano de obra usando este sistema. El sistema de perfil C tiene muchos accesorios, lo veremos en la próxima clase, curvas verticales, curvas horizontales, platabanda para fijar al suelo o a la losa, como en este caso. Tiene variedad de elementos como derivación en X, en T, para hacer circuitos de iluminación, por ejemplo, en naves industriales. O en salas de laboratorio, en lugares donde no uso caño, no uso bandeja, puedo usar el perfil C como conductor y a la vez soportante de los artefactos de iluminación y toma corrientes para alimentar los distintos puntos de conexión de esa instalación eléctrica. Nosotros lo hicimos en el equipo eléctrico Salta, una nave industrial que tenía muchas cargas de motores, de bobinadoras, porque es una fábrica conductora de transformadores, y había una línea de producción, había muchas maquinitas, entonces bajamos de un tendido a altura, bajamos a cada máquina mediante estos perfiles con esta plata banda, le pusimos toma corriente, entonces las maquinitas van enchufadas en ese caño que bajaba del cirroce con la alimentación para cada máquina. Entonces abajo era una instalación limpia, pero solamente estaban las bajadas verticales que alimentaba cada máquina. Y había tránsito libre entre máquina y máquina, sin ningún... No había conducto en el piso, no había conducto de bandeja que molestaron, esto subía hasta 6 metros de altura y de ahí tomaba la energía, por ejemplo. Convertía la instalación en una instalación muy limpia para el lugar de uso de esa instalación. Acá hay más, fíjese el perfil C con platabanda doble, acá hay una curva vertical, soportes, grampas para sujetar. Acá, por ejemplo, tengo una combinación de perfil C con perfil C, platabandas para fijar la losa, fijar el perfil C y en ese perfil C poner ménsulas. Hay mucha versatilidad con este sistema de perfil C. Y bueno, y acá terminamos la clase de hoy. Un poquito antes del tiempo estipulado, unos 20 minutos antes. Si alguien quiere ver, tiene duda de algo que hayamos visto, el tema del perfil C se debe tomar como si fuera una canalización de caños, ¿sí? Nada más que en cuanto a ser circular es un perfil rectangular, por tanto hay que garantizar la equipotencialización de todas las partes con las cajas de conexión en los extremos. O bien cada parte individual conectarla con un chicote de conexión. ¿Alguna consultita sobre lo que vimos? Este apunte yo se los paso mañana para que ustedes lo puedan leer y estudiarlo y sacarse dudas en la próxima clase si quieren. ¿Sí, Mauro? ¿Querías consultar algo? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, alguien levantó la mano y dice, ¿querés consultar algo? No entiendo. Bien, escribí en el chat. Ah, ya veo. Esperá. Justo te iba a contar, ya ves la clase, ya está grabado, o sea que ya está respondida. Disculpa, ¿qué tabla? Disculpa, no sé qué tabla. ¿A cuál tabla te referí? Creo que quería preguntar
qué tenía en cuenta para poder comprar una bandeja y qué tipo de cable se puede poner, digamos, el diámetro de la bandeja que Bien. necesita. Hay que analizar el peso del sistema de cable a instalar en la instalación eléctrica. Según ese peso, usted entra en la página de SAMET y le da una pauta para elegir el tipo de bandeja que van a utilizar. No hay algo normalizado porque es un cálculo de mecánica. O sea, no es algo que el electricista haya aprendido a hacer. Es un cálculo de resistencia de material. Entonces los distintos proveedores te dan pautas para elegir su bandeja de portacable. Y en especial el SAMET tiene una tablita donde vos calculás el peso del cable. Para eso hay que recurrir a los datos del fabricante donde da el peso por metro de cable. Entonces, en el sistema de bandeja portacable se calcula cuántos cables va a colocar vos de las distintas medidas que vas a instalar en esa bandeja portacable. Calcula el peso, entras a una tablita del SAMET y te dice cuál es la bandeja que deberías utilizar, o la perforada o la escalera, con el espesor de la chapa que corresponde para ese peso por metro que corresponde al sistema que vas a utilizar. Por lo general se toma el tramo más de mayor cantidad de cables, que es la salida del tablero eléctrico. Después se puede mantener la misma o cambiar la medida de la bandeja, porque no se mantiene la misma bandeja. Se calcula la resistencia mecánica para el tramo de mayor contenido de cable. En particular, una forma de elegir diferencia entre escalera e industrial es la sección del cable. La escalera por lo general es para la distribución de cables de mucha sección, porque si uso para secciones bajas, se forman los cables de conductores de baja sección, van formando como guirnalda, que es horrible la instalación eléctrica. En cambio, de secciones importantes, estamos hablando por arriba de, si son tetrapolares, por arriba de 4x16, y si son unipolares, por arriba de 35 o 50 milímetros, tendría que usar bandejas escaleras. Para secciones más bajas, puedo usar la escalera, pero para secciones bajas siempre conviene utilizar la bandeja perforada. Ahora, la bandeja perforada también puedo poner cable hasta 50 milímetros de diámetro, porque esa es la altura del ala. Si tengo que poner bandeja, tapas, debo pensar que el cable que ponga dentro de esa bandeja no tendría que tener un diámetro más de 50 milímetros. Y según el cable que yo ponga y el peso por metro, lo que tengo que usar, elegir correctamente el espesor de la chapa y la cantidad de soporte por metro de bandeja, o por tramo de bandeja. Quizás necesite poner más de 2 tramos por bandeja, 2 soportes, tengo que poner 3 soportes por bandeja. Para eso recurramos a cada fabricante en las recomendaciones que dan según los ensayos que ellos propiamente hicieron. SAMET tiene uno, si entran a la página de SAMET, tiene cómo elegir la bandeja. Pero básicamente, si son todos conductores de baja calibre, hasta 16 milímetros, conviene la perforada. No colocar de baja sección en bandejas escaleras. ¿Sí? Y cuando son de mucha sección, elegí preferiblemente la escalera por el peso por metro que tiene el sistema de bandeja portacable. ¿Sí? Ese es el criterio que se debe utilizar. Y por supuesto recurrir a las recomendaciones que tiene el fabricante. Como le digo, SAMET sí tiene información, las otras no he visto que tenga. Como el tamaño y el tipo de bandeja. Bueno, por supuesto, el ancho de la bandeja debe elegirse de tal forma que cuando yo hago el proyecto y voy a instalar la bandeja, la ocupación de la bandeja me deje una reserva del 20% del ancho de la bandeja. Entonces, si yo tengo una bandeja de 20, el 20% sean 4 centímetros. Tengo que dar 4 centímetros límite para poder agregar al futuro circuitos adicionales, ya sean terminales, circuitos o líneas seccionales. Así que la elección del ancho de la bandeja se hace de acuerdo a la cantidad de circuitos que voy a colocar en esa bandeja portacable, teniendo en cuenta que la reserva mínima es del 20%. Depende del tipo de instalación, a veces conviene dejar más del 20%, o si es una línea, por ejemplo, la línea seccional principal que alimenta el tablero, posiblemente con 20 me sobre, porque nunca más agregaría un cable a una línea seccional. Muy improbable que se agregue.
Depende de las posibilidades de ampliación de esa instalación eléctrica futura. Esa es la elección que se hace. ¿Y cómo se hace eso? En un AutoCAD o en un papel. Yo dibujo la bandeja portacable, dibujo el diámetro externo de los cables que voy a instalar, lo pongo una par de otro y sumo qué distancia me ocupa. Si la distancia total es menor, me deja una reserva de 20%, bueno, perfecto, elijo esa bandeja. Y si no, la inmediata superior. ¿Alguna consultita, muchachos? Terminamos acá. Continuamos mañana. ¿Sí? Perfecto. Yo mañana le paso el archivo conjuntamente con el link de mañana, que es el mismo prácticamente. ¿Alguna consulta? No sé si alguien levanta la mano o se despidió. Bueno, los libero, muchachos. Nos vemos mañana por el mismo canal, con el mismo link, a partir de las 19 horas. Que tengan muy buenas noches. Chao.